La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en redes sociales como Cráneo Barbado y en Instagram como Calavera Barbada. También recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, estamos como Historia Histérica. Y aquí estamos nuevamente con Linis, nuestra valquiria del Valhalla. Queridísima Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oiga, ya nos toca aclarar desde un principio que somos historiadores, que no somos Que no somos historiadores. historiadores. Dios mío, sí, somos personas fanáticas de la historia, que nos gusta documentales, leer libros y cositas que vemos interesantes, pues las comentamos en nuestro podcast. Bienvenidos a Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si está lloviendo, si está haciendo sol. Aquí está haciendo medio frío. Sí, O no sé si por lo que yo estoy sin saco. estoy en Medellín, entonces sí, está lloviendo, haciendo sol, cayendo granizo, truenos, chubascos, todo el tiempo o en intervalos de 5 minutos. Y bueno, yo estoy en Bogotá, es que soy de Bogotá. Yo estoy en Bogotá y para los que no conocen Bogotá, aquí hace mucho frío. Es una ciudad fría. Y bueno, comencemos entonces. Juanse, ¿tú de qué crees que voy a hablar hoy? ¿De historia? A ver, sí. Es que vas a hablar de un tema puntual de la historia. ¿Vas a hablar de historia? ¿Vas a hablar de un tema puntual de la historia? No, no sé, no se me ocurre nada. Por la música Tiene creería que que ver, de pronto algo medieval, algo como el medioevo. sí, efectivamente tiene que ver con el medioevo. Y hace un tiempo nosotros hicimos un video que hablaba de las costumbres que empezaron a realizarse en la época medieval, pero que al día de hoy las tomamos y todavía las tenemos en cuenta y sí, las hacemos parte de nuestra cotidianidad. Pero el día de hoy vamos a hablar no de costumbres, sino de elementos o investigaciones o ciencias que se crearon o que dieron a luz en el medioevo y que al día de hoy las seguimos utilizando. Como el De martillo de las hecho, brujas. Gracias, Juanse, por traer las gafitas, porque uno de esos son las gafas. Ok. Entonces, bueno, el medioevo, más allá de ser un momento histórico donde todo fue guerra, religión, muerte y oscurantismo, también se dieron cosas importantes como descubrimientos científicos, desarrollo político, social y en parte tecnológicos, ¿sí? Es por ello que el día de hoy en Historia Histérica vamos a hablar de esos puntos, de esos elementos que usamos todos los días, o la mayoría de personas los usamos, pero que no sabemos su creación, no sabemos cómo se viralizó en el mundo, quién lo creó, etcétera. Sí. ¿Tú cuál crees que va a ser el primero, Juanse? Eh, no sé. Se viralizó, porque este ya estaba creado. Se viralizó el maíz. No mentiras, el maíz no salió del medioevo, sí, no sé. No, ni idea. No, creo que no. Bueno, vamos a hablar lo primero de la difusión internacional del papel. Ok. En la antigüedad, cuando hablábamos de cantidades, de volúmenes en temas de papel, pensábamos, bueno, nos remontamos a los papiros, ¿sí? A los pergaminos, sus papiros gigantes, incómodos y que además de ello, pues eran muy caros también. La llegada del papel era básicamente como en una especie de trapos y
Esto lo que permitió fue que se empezara a expandir. Pero a ver, yo sé que el papel ya existía hace mucho tiempo, ¿sí? De hecho, fue Sí. en China con toda la creación, bueno, Del papiro. de lo que eran los papiros, Ujú. exactamente. Pero, en la Edad Media fue cuando se dio la difusión del papel a nivel internacional. ¿Y quiénes dieron esto? Bueno, resulta que llegaron, se podría decir que una parte de asiáticos, una parte también de personas del Medio Oriente, y lo que hicieron en la época medieval fue que el tema del papel lo comenzaron a distribuir, a distribuir, perdónenme, hacia Asia Central, hacia Japón, hacia varias partes cercanas a lo que era Europa. Esto que permitió que precisamente el papel se comenzara a internacionalizar, ¿sí? Primero llegó a estos lugares, luego pasó de por sí ya en su totalidad al mundo islámico y bueno, ya después se comenzó también a utilizar en lo que fueron las misas, en lo que fueron también algunos estatutos legales perdón, legales y gubernamentales. Y básicamente lo que sí se dio también dentro de la época medieval fue al 100% la encuadernización del papel. Eso era lo que te iba a decir, que si de pronto la imprenta no había tenido que ver con la expansión del papel, porque yo sé que Claro la que sí, imprenta es algo directamente también que viene desde el medioevo. exactamente. Entonces sí, vemos que en el medioevo se empezó a dar lo que era la encuadernización y esto fue una técnica muy revolucionaria. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el libro principal del medioevo fue la Biblia. Y en gran parte tener la encuadernización de la Biblia era también tener un orden en lo que iba a decir la religión, cómo se regía también la parte política en ese entonces. Hubo más material, hubo libros más importantes también, pero pues hablando ya en un tema social, la Biblia era como lo que para nosotros es la constitución política, entre comillas. Era. O bueno, bueno, era. Ahora bien, Juanse, ¿tú al lado de qué estás? De una ventana. Exacto, las ventanas luminosas. Durante siglos, en las viviendas, de cierto modo, habían ventanas, y eso es verdad, pero estas ventanas no permitían tener una temperatura agradable, podía entrar mucho frío o podía entrar mucho sol directamente a las casas y lo que hacían las personas era proteger esas ventanas con telas, con la misma ropa, etcétera. ¿Qué pasó? Esto pasaba también en las iglesias. No me acuerdo en este momento cómo es que se llaman los vitrales. Sí, se llaman Sí, vitrales. se llaman vitrales. No me Sí, acuerdo cómo se exacto, sí, llaman sí, los sí. vitrales. Vitrales. Bueno, básicamente los vitrales fueron creados en el medioevo. Precisamente ¿por qué? Porque las iglesias también eran muy oscuras y eran muy frías. Y muchas de las personas que entraban ahí a las iglesias, entre comillas, también sufrían de algunas enfermedades, etcétera. ¿Qué pasó? Lo que fue la religión, dijeron, ok, primero para que entre más luz, para así, como un poco para amenizar el ambiente, lo que hicieron fue que empezaron a crear estos pequeños cristales. ¿Cómo empezaron a crearlos? Se dice que lo primero que hicieron fue que rompieron varios vidrios y de esos varios vidrios empezaron a unir partes. Eso fue más o menos en una de las iglesias de París, si no estoy mal, en una pequeña catedral. Empezaron a hacer esas pruebas. La innovación de las ventanas con las pieles, eso ya venía desde antes, ¿sí? 300 años antes se empezó a mirar cómo era también, perdón, 300 años después, discúlpenme, es que tengo aquí un poco de información. El abad de Baviera escribió una carta en agradecimiento de unas vidrieras emplomadas a una aristocracia, y esta aristocracia, adivina quién era. No, ahí sí no sé. Bueno, tenía que ver con la parte religiosa y fue uno de los sacerdotes más importantes de la época. Que los vitrales se hicieran virales, entre comillas, ¿eso sirvió para qué? Para que primero hubiese más protección dentro de las iglesias también, para evitar que hubiesen robos.
y segundo, para protección también dentro de las casas. Ahora bien, ¿por qué es importante? Pues porque eso fue la primera donación incluso que se dio a la Iglesia Católica. Hubo una persona dentro de dentro de toda esa creación que dijo, no, yo quiero donarle a esa primera iglesia todos los vitrales. ¿Sabes cuánto se demoraron en hacer esos vitrales? 20 años. Más o menos. Se demoraron 15 años. Vamos. Y esa fue la primera donación que se conoce históricamente como que se lo hicieron a una iglesia. Pero bueno, me genera Vitrales. entonces una duda. ¿Cómo eran entonces las ventanas antes del tema de las vidrieras y del vidrio? Hueco. Literal, era un roto, pero estaban tapadas con telas o con cueros de animales. Literal. Entonces, ¿para qué lo hacía? Según lo que yo estuve investigando, era más por la protección y para evitar que entraran ladrones y No, para no, pero evitar entonces, que o las sea, casas fueran pero más ¿para qué frías. le voy a hacer un roto a una casa para poner un trapo? No ahí sí no sé. ¿Para que Ah, circule aire o qué? yo creo, me imagino. No, no, o sea, es que también me acordé que si mal no estoy, no recuerdo si fue en Francia o en Inglaterra, en alguno de esos lugares, pero ya un poquito más contemporáneo, que necesitaban recaudar dinero y no sabían cómo cobrar los impuestos, entonces empezaron a cobrar un impuesto a las ventanas. Es decir, a las casas no les cobraban impuestos por terreno ni por nada, sino que dependiendo de la cantidad de ventanas que tuviera, porque se tenía entendido que entre más ventanas, más grande era la casa, y entre más grande fuera la casa, pues más podían pagar. Me hiciste acordar de esa historia. Oye, esa no la sabía. Sí. Ya pues. Ahora bien, los botones. Algo tan usual que usamos todos los días a toda hora. Si nos vestimos cada mañana con este estilo occidental es gracias a estos avances medievales también. En la época medieval se solía usar mucho la ropa entallada, ¿sí? O sea, la ropa apretadita, tú sabes que las mujeres usaban los corceles también. Los corsets. Y esto, exactamente. Dime, dime. Es que viste los corceles y me imagino a una mujer amarrándose un caballo. Ah, los corceles. Bueno, se entendió. Apriétalo más. Entonces, en ese momento de la historia, los botones, cuando se dio esa primera creación, solamente lo podían usar personas de la alta alcurnia. ¿Por qué? Porque era un elemento bastante caro y era un elemento bastante difícil de hacer. ¿Para qué los utilizaban? Para ceñir corpiños, para ceñir cuellos, que de pronto quedaron un poco flojos del cuerpo, ¿sí? Para generar mangas más estrechas. Y al principio los botones fueron confeccionados o eran confeccionados en parte, tenían una parte oro y tenían otra parte de otro metal también, Bueno. pero más adelante empezaron a fabricarse en materiales más corrientes como el cobre, el latón o incluso el vidrio. Las mangas que utilizaban en ese entonces, Juanse, en realidad se podían quitar y se podían poner, ¿sí? O sea, no eran como fijas a la ropa. ¿Por qué? Porque precisamente lavar ropa en la época medieval era un proceso arduo y era un proceso complejo. Requería ir a buscar agua, calentarla y mezclarla con ceniza y frotar la ropa. Así eran como lavaban la ropa anteriormente. Entonces, para evitar que se mancharan las mangas, que era lo que más, entre comillas, se veía de la ropa, las personas hacían, entre comillas, prendas donde se pudiese quitar las mangas y si iban a hacer algún trabajo o algo, se las quitaban y cuando terminaban se las colocaban de nuevo. O sea, ellos Y pues se esto quitaban los lo brazos hacían a así, través de... se quitaban Dime, los brazos así como se le quita el brazo al soldado del invierno. Y se quitan el brazo. algo así, Wow, eso no lo sabía. Entonces luego lo pegaban con algo botones así. ahí otra vez. Exactamente. Pero en un principio los botones fueron un tema bastante costoso, al Es igual que que muy los tenedores, y ya maricas. vamos a hablar de eso. Sí, pero es que muy pendejos, pues, ¿por qué se les ocurre?
hacer de entrada los botones de oro. No sé, incluso de vidrio, habían de vidrio. Botón de vidrio. Pues, imagínate. Ahora bien, los relojes altos de los campanarios. Habían muchas formas de medir el tiempo en la Edad Media, ¿sí? Estaban los instrumentos para medir las horas, que eran imprecisos, y eran los relojes de sol, que no funcionaban en la noche, ni con los cielos encapotados. Estaban también los relojes, los relojes, perdón, clepsidras, y estos decían que se congelaban durante el invierno. Entonces, básicamente las iglesias necesitaban algo que no solamente les brindara el tiempo a ellos, sino a las personas que estaban alrededor o a las casas que estaban alrededor de las iglesias. Para saber cuándo ir a misa. Exactamente. Ok. En la práctica, las horas solo se empezaban a percibir en Europa como fracciones regulares a partir del siglo XIII. Cuando los primeros relojes mecánicos treparon a los campanarios, el primero de hecho fue en Praga. Para ese entonces ya había precedentes en China, sí, ya se habían creado algunos prototipos en China, estaban siendo, bueno, se estaban comenzando a funcionar, y también en Siria. Pero en el tema de Europa había más una razón de peso para colocarlos elevados, ¿sí? ¿Y cuál era? Que básicamente su sonido debía llegar en lejos, porque recordemos que en Europa medieval, claro, estaba el tema de la iglesia, alrededor habían feligreses, pero recordemos que también habían campos, ¿sí? Y lo ideal es que entre más alto sonaba más el reloj. Entonces, esto lo que hacía era que permitía que el sonido que daban los relojes llegaran a todas las tierras, llegaran a todos los conventos que habían alrededor, y pues ya más adelante, digamos que los relojes campanarios se volvieron un símbolo no solamente de pequeñas comunidades, sino de ciudades enteras. Entre más bonito y más grande el reloj, más importante era, me imagino yo. Fíjate que no sé, pero sí, o sea, entre más alto sonaba más, eso sí. De hecho, hay algunas iglesias que tienen, que están, por ejemplo, el tema de los relojes están ligados con el tema de las campanas también. Ujú. Entonces, por eso cuando son las 6, tum, 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 eso se escucha por media ciudad. Eh, bueno, de esto creo que sí tenemos pleno conocimiento todos, y es la creación de los proyectiles y los cañonazos. La pólvora. La pólvora, exactamente. La descubrieron los chinos a finales del siglo IX, y aunque la usaban para elaborar fuegos artificiales, también la usaron para fines mucho más inocentes. Hay un libro, de hecho es un manual, que es un manual bélico, voy a tratar de decir el nombre, ahí me perdonarán, el Wuhin Songyao, de verdad, ya les, ahorita si quieren después del video les colocamos el nombre en la cajita de descripción. Y este es un manual bélico del siglo XII. Contiene instrucciones para preparar bombas, granadas, así como el diseño de un rudimentario lanzacohetes. Esta ¿Sí? mezcla de carbón, salitre y azufre se difundió rápidamente, y en el siglo XIII ya la usaban como fines, perdónenme, bélicos en la India, en Mongolia, en Persia y en general en todo el mundo islámico. En el siglo XIV se lanzan los primeros proyectiles en Europa. Los primeros cañones explotaban a menudo, carecían de una medida estándar para el diámetro de los proyectiles y eran pesados y difíciles de transportar, y aún así sembraban pánico en las filas enemigas. Entonces, aquí es importante aclarar algo, y es que estamos hablando de el medioevo como época de tiempo y no como un lugar exclusivo de Europa, porque esto es chino. O sea, para que no vayan así como, no, pero es que la pólvora la inventaron los chinos. Sí, la pólvora la inventaron los chinos, pero fue durante la época medieval, es decir, más o menos en el siglo IX-X aproximadamente. Exactamente.
Y digamos también cómo la época medieval influyó en que eso se diera a conocer a nivel mundial, Sí, exacto. ¿sí? Ahora bien, las primeras gafas, por eso te decía, Juanse, que gracias por tener gafas en este capítulo, me vas a servir de referencia. Parce, yo juraba que esto era un poquito más contemporáneo. Yo no creí que esto datara desde el siglo, desde el medioevo, porque digamos que dentro de todo lo que se ha representado a nivel fílmico, en cine, películas, series y demás, que yo recuerde, nunca he visto, por ejemplo, a un monje o a un escriba con gafas. Entonces me hace muy curioso. Claro, digamos que no era común y de hecho lo que sí es un poco más contemporáneo es el agarre de las gafas, las famosas páticas. Eso sí es contemporáneo, un poco más exactamente eso. Porque antes las gafas se sujetaban de aquí, de la nariz, no sé cómo se llame esa parte de las gafas. Como el tabique. Sí, exacto. Entonces las primeras gafas sirvieron para corregir lo que le conocemos comúnmente como vista cansada, que es lo que sufrimos la mayoría de personas que estamos mucho tiempo frente al computador, O sea, todos. como yo, por ejemplo. Exacto. Surgieron en el norte de Italia a finales del siglo XIII. El dominico Alessandro de la Spina de Pisa fue uno de los primeros en difundir esta técnica. Según todos los estudios que se le han realizado a este personaje, él mismo fabricó las gafas que otro había ideado antes. O sea, imagínate, él las fabricó, pero entre comillas la patente ya estaba desde antes. No se Ok. sabe en sí quién creó las gafas, pero sí este señor fue el encargado de hacerlas ya físicamente, ¿sí? El nombre auténtico del inventor es un misterio. Los primeros anteojos se llevaban pinzando sobre la nariz y corregían automáticamente la hipermetropía y la presbicia. Los miopes tuvieron que esperar 100 años más. Ahí sí lo siento. Y la comodidad de uso también tuvo una espera, que era lo que les decía, las paticas aquí. Las primeras gafas con patillas que se conservan, perdón, datan aproximadamente del siglo XVIII. Pero vení, acabo de caer en cuenta de algo. Contame Si pues. bien las gafas no era como usual verlas, se me acabó de venir a la cabeza como esa imagen de las aristócratas que tenían como las gafas pegadas a un palito. Así. Que es exacto. Pues para los que nos están escuchando, que pegaban como un palito sobre uno de los costados de las gafas y lo utilizaban como una especie de Y ven así. antifaz. Y para los que nos están viendo en YouTube, palito como al ladito, quedan como, los ponían como así. Se acabo de Ujú. recordar esa imagen. Sí, sí, sí. Súper No sé si incómodo, tenga que porque ver, entonces pero ya se te cansa la sí. mano y Imagínate tú una hora leyendo un libro así. para cambiarla de lado, súper complicada, pues Es que, no. Vale. ok. El nombre de las 7 notas musicales. Los griegos usaban las letras y los signos para representar los sonidos musicales, pero en la práctica solían tocar a oído. En cambio, en el siglo VI y en el siglo VII, Isodoro de Sevilla declaraba, abro comillas, a menudo que los sonidos sean recordados por el hombre, estos perecen porque no pueden ponerse por escrito. Cierro comillas. A partir del siglo IX, los monjes empezaron a dibujar neumas sobre textos para indicar el número de notas de una sílaba, así como la tendencia a las melodías también. O sea, empezaron a relatar literal cómo sonaba una canción. Ahora bien, fue Benedicto Guido de Arezzo en el siglo XI quien dio el nombre a las siete notas musicales de la escala. Lo hizo partiendo de un himno dedicado a San Juan Bautista, una composición donde la diferencia entre la primera sílaba de cada uno de los 7 versos era exactamente un tono, o sea, re. De ahí pasó a mi, de ahí pasó a fa, sol, la, si, do.
De ahí tomaron el nombre, las primeras notas musicales, y las primeras notas musicales, perdón, se convertirían en do en el siglo XVI. Duda. A eso también le debemos el tetragrama, precursor del pentagrama, que por primera vez permitía registrar el tono exacto de cada nota. Y a finales del siglo VII, los músicos de Notre Dame de París añadieron las primeras indicaciones sobre su ritmo. ¿El monje se llamaba Benedicto o Benedictino? Aquí tengo el nombre Benedictino. Benedictino, Benedictino ok, Guido de sí, Ars. sí, sí, sí. Es que dijiste Benedicto y se me vino a la cabeza los crucigramas del El, domingo. ok, no, Porque sí, Benedictino. sí sabía que era un monje que se llamaba Benedictino. Que creo, no estoy seguro, pero creo que de ahí también sale el nombre de los colegios benedictinos de acá de Medellín, de ese monje. Ah, bueno, hasta ya no sé, No, yo tampoco, porque es que esos países. Bueno, algo comúnmente que nosotros usamos en la mesa, Juanse, la servilleta, el pan, aparte, las manos, la arepa. La arepa es medieval, sí, carajo, es un... la arepa es deliciosa. Por Confirmo. Dios. Sí, total. Pero bueno, el tenedor y la pasta. El tenedor, curiosamente, y yo sé que ahorita nos puede parecer muy raro porque pues es algo que usamos usualmente, yo por lo menos yo no puedo comer sin tenedor. En los banquetes medievales, los comensales llevaban sus propios cuchillos, pero compartían la copa, ¿sí? Y el resto de los alimentos los manejaban, entre comillas, con la otra mano, ¿sí? O sea, lo que llevaban era su cuchillo y la mano. Los primeros tenedores se dieron de dos puntas. No son como los que conocemos ahorita que son de cuatro, no, los primeros se dieron de dos puntas y eran considerados elementos de total extravagancia. O sea, solo los pueden usar las familias o las personas más adineradas. Ahora bien, ¿por qué se consideraba precisamente de extravagancia? Porque eran también elementos que en su mayoría estaban hechos por una parte de oro y la otra parte de algún otro metal. Los estofados y las legumbres solían ponerse sobre una rebanada de pan, pero hay otra invención medieval que seguramente contribuyó a popularizar el uso del tenedor y fue la pasta hervida. Okay. ¿Cómo hacía la pasta hervida? Era muy interesante y de hecho hay varias imágenes y pueden verlas por Google. Y no es como las vemos ahora, ¿sí? Sino que las colocaban como en una especie de láminas con unas cuerdas y ahí enrollaban la pasta. Y eso se iba cocinando a través de qué? A través del, ¿cómo es que se llama ese término? Vapor, agua, baño A María. través del vapor, Ok. así tal cual, a través del vapor. ¿Fue el uso del tenedor o fue la pasta? Ambos se viralizaron al mismo tiempo, ¿sí? El caso es que yo todavía me hago la pregunta por qué hacían tenedores de oro. No, yo te tengo una mejor. Porque el tenedor actual tiene 4 dientes. No sé. Ok. Ay, sí, no sé. Alguna vez lo leí, no sé si sea verdad. Los primeros tenedores tenían 2 puntas. Pero alguien en algún momento dijo como no, pero no puede tener 2 puntas porque está haciendo referencia a Satanás, porque Satanás tiene 2 cachos. Ay, Dios mío. Entonces hagámoslo de 3. No se puede. Porque se está haciendo alegoría al trinchete de Satanás que tiene 3 puntas. ¿En serio? Entonces hagamos una hipótesis. Sí. Alguna vez lo leí por ahí. Entonces supuestamente al día de hoy tenemos tenedores de 4 dientes por culpa de la iglesia y sus supuestas alegorías y ese pánico satánico que siempre ha impregnado cualquier cosa de la sociedad. Ok. Es absurdo y es estúpido, pero bueno. Pero si lo miras en El caso. retrospectiva, o sea, lo curioso es que no dices como, no, eso no pasaría, no pusiste cara de,
Eso sí pasa. Eso pudo haber pasado Sí, tranquilamente. es que a ver, ya con todo lo que hemos leído y hemos escuchado aquí en este podcast, pues ya cualquier cosa de la iglesia se puede esperar, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Pues se dice que la pasta no tiene como tal un origen, o sea, no dice lo creó tal persona en tal fecha, no, pero sí se dice que, perdón, fue mi gata, sí se Vamos, dice tu gata. que, fue mi gata, sí, está jugando por ahí al fondo, se dice que un antecesor de la pasta fue precisamente la lasaña en Roma, y pues la lasaña se servía obviamente horneada o frita, y el tenedor pues se expandió simultáneamente desde Italia por Europa, la cuenca mediterránea, y empezaron también a ver más creaciones de la pasta como los macarrones. Y bueno, eso ya se empezó a expandir por todo el mundo. Ok. Los molinos. Aquí en Colombia es común, no es común ver molinos, a no ser que vayamos a zonas arroceras, por ejemplo. Pero bueno, Y eso que ni así, pues porque no son tan usuales acá los molinos. Estamos hablando de sí, los molinos de viento, como los de Don Quijote. sí, exactamente, Ok. sí, sí, sí. Aunque parece un poco extraño, en la Edad Media había una dieta, y era una dieta basada en carne y verduras. Pero ¿qué pasó? Como la población empezó a incrementarse en la Baja Edad Media, esto obligó a que a aumentar la superficie de cultivo y a apostar por legumbres y cereales. Pero de a poco habría servido cultivarlas en grandes cantidades si los molinos no hubiesen pues sido continuos manualmente. A partir del siglo VIII, el molino de agua se creó con el fin de que, precisamente toda esta siembra de cereales y legumbres se diera un poco más rápida y evitaran costos que tuviesen pérdidas. ¿Por qué? Porque no se vendían tan rápido las legumbres. O había mucha sobrepoblación y pues a veces las legumbres no alcanzaban. En el siglo XII surgieron los molinos de vientos, que fueron mucho más útiles en regiones con escasez de agua. Ahora bien, los arneses y las colleras para caballos. Digamos que una de las primeras poblaciones que empezó a hacer uso de esto fueron los romanos. Ellos utilizaban los caballos precisamente pues para transportarse, pero poco lo usaban. ¿Para qué? Para temas de guerras, ¿sí? Cuando se empezó a utilizar el arnés y el collar, se decía que esto premia mucho a los caballos. Entonces, esto, a partir del siglo VIII, con toda la procedencia de China y toda la revolución de la vida rural, entre comillas, que hubo en ese entonces, se empezaron a utilizar unas especies de arnés un poco más como propios para los animales, entre comillas, que de hecho al día de hoy todavía siguen siendo utilizados, y esto permitían los arreos y les permitían también a los Ok. caballos respirar y tirar con más fuerza. ¿Qué generaba esto? Que el trabajo que hacían los caballos se hicieran más rápidos, acortaban tiempo y también permitía que todo lo que se recogiese en los campos pues se pudiese distribuir más rápido a las zonas urbanas o a las zonas aledañas. Todo tiene como o sea, toda la creación tiene Su su punto lógica, de uso, ¿no? sí, tiene como su lógica dependiendo del momento en el que estaban. Pues porque claramente si yo en ese momento pienso en algo con un caballo, pues para mí no es importante hacerlo por una razón muy sencilla. Yo no tengo caballos. Pero en Ujú. esa época ese era el medio de transporte y de subsistencia, entonces tenían que volverse eficientes en ese tipo de cosas. Ahora bien, como en ese entonces los caballos eran utilizados para absolutamente todo, Todo. ¿sí? Para uso, o sea, para transportarse, para trabajo, para todo, ahí fue donde se empezaron a dar las primeras herraduras. ¿Y por qué se dieron las primeras herraduras para caballos? Pues porque precisamente todo el trabajo que realizaban estos animales empezaban a afectarle en cierto modo la forma de caminar, a crearles dolencias. Entonces los campesinos empezaron a crear estas herraduras que al día de hoy pues son muy importantes para la comunidad del mismo caballo.
cositas que uno no sabía, ¿sí? No, ni idea. Un invento que al día de hoy sigue siendo muy importante y no solamente, digamos que no solamente, por ejemplo, algunas personas, yo lo tengo en el celular, de hecho Google Maps tuvo que hacer uso de ello para tener toda la geolocalización que tienen ahora y los barcos pues siguen haciendo uso también de esto. ¿Tú qué crees de La qué estoy brújula, hablando? Ya, el sextante. la brújula. Cuando siempre decimos instrumentos de navegación, en su mayoría pensamos en la brújula. Y se dice que la brújula se dio con el Renacimiento porque permitieron a los europeos adentrarse por tierras desconocidas. Pero todo esto fue posible gracias a un invento medieval. Los navegantes chinos y europeos empezaron a usarla casi al mismo tiempo. Las primeras referencias de la brújula datan del siglo XI y es posible que se desarrollaran en un paralelo entre Oriente y Occidente. Adicional a ello, un dato que apoyaría esta teoría es que las brújulas chinas indicaban al sur y a las Europas, al sur y al norte de Europa. Al principio, su uso requería depositar agua en un cuenco y, digamos que entre comillas, la brújula, uno colocaba un cuenco, colocaba una especie como Un de balde, una dígale un tablita con balde. unas referencias, ¿sí? Un balde. Y esto se me hace muy conocido a vikingos, ¿sabes? ¿Por Total. qué? Porque precisamente colocaban como una especie de vidrio o una especie de vidriera y hacia donde apuntara la vidriera con los rayos del sol, ahí ellos podían percibir si era el norte o era el sur. Es que, Ahora bien, dale, dale, dime, dale, dale. no, iba a decir que la brújula seca, sí, o sea, que no utilizaba agua ni nada, se empezó a desarrollar en Europa entre los siglos XIII y los siglos XIV y constaba también de una aguja mecanizada, que es la que conocemos ahora y es una aguja, entre comillas, náutica, que permitía que a través del mismo viento los navegantes pudiesen determinar si era el norte, si era el sur, si era oriente, si era occidente, y fue una brújula que se empezó a desarrollar en Italia. Yo ahí tengo dos supuestas cosas. Pero lo primero, el tema para los que vimos vikingos en la primera temporada, que es cuando Ragnar decide navegar un poquito más allá, no sé qué, y habla de la piedra solar y hacen como toda la parafernalia de el balde con agua y la piedra y todo eso. Realmente se supone que ese sí era como un método para navegar y para poder indicar según la posición del sol hacia dónde debían ir. El otro invento que va de la mano, que yo tengo entendido que también surge desde ahí, es el tema del compás náutico, que era el elemento que utilizaban para navegar en la noche, que con eso calculaban como la distancia entre las estrellas y con eso se podían ubicar directamente desde un mapa para saber hacia dónde iban. Exactamente. Y otro de los inventos también tiene que ver con los vikingos y eran los famosos drácars. Los drácars eran los barcos más rápidos, entre comillas, para la época. No eran barcos muy pesados, pero eran barcos que permitían incluso transportar 20, 30 hombres. ¿Y por qué eran rápidos? Precisamente por su forma. Como eran barcos alargados, pero no eran muy anchos, permitían romper olas más fácilmente. Sumado a que eran barcos que tenían la ventaja del viento y el remade, el remar, no sé cómo se conjuga ese verbo. Entonces, digamos que podía tener inclusive más velocidad que un barco normal, porque tenía todo el tema de energía eólica por las velas, el viento lo desplazaba y aparte de eso estaban los vikingos ahí, dele, que dele, que dele. Y aquí también radica gran parte del éxito de las incursiones vikingas y es el tema de que los barcos vikingos, los Drakkar, podían navegar tanto en mar como en ríos y en agua dulce, cosa que los barcos grandes no podían hacer. Entonces, si había una persecución de barcos estilo Rápido y Furioso Reto Northumbria, los, los Drakkar se podían desviar y se podían meter por un río y hasta ahí los iban a poder seguir las grandes embarcaciones de los demás países, llámese Francia o Inglaterra o demás. Exactamente. Y bueno, esos son algunos elementos, algunas cositas que no sabíamos de su creación,
pero que al día de hoy la seguimos utilizando. Entonces, Te remato con una que yo no sabía qué era y en esos días me di cuenta de eso y lo recordé por el capítulo. La destilación. la destilación. Sí. ¿Tú te Ok. leíste o te viste la película del perfume? No, Bueno, te recomiendo el libro. La película no es mala, pero te recomiendo el libro, es bastante chévere. Y ahí empiezan a hablar del tema de destilar perfumes, que lo que hacían era sacar la esencia de flores para crear perfumes, para crear esencias, porque si nos remontamos un par de capítulos atrás, cuando tú hablabas de el baño, que allá no era como algo sí, súper, hediondo. súper recurrente, pero sí tenían mucho ese tema de los perfumes, justamente por eso, porque la destilación nace como una necesidad. Entonces todo el tema de los alambiques y de extraer las esencias y el alcohol de las cosas para poder crear perfumes surgió por toda esta época medieval. Interesante. Son cositas que usamos al día de hoy, pero no tenemos ni idea de su existencia. Es verdad. Mira, y, o sea, increíble que, por ejemplo, en torno a algo tan simple como el tenedor, ¿sí? Se puede escribir toda una historia que estaba pasando alrededor de ese elemento, por ejemplo. Tenedor, las gafas me deja loco, Tenedor, las gafas, las gafas me deja loco. las gafas. Genial. Bueno, ese fue el capítulo del día de hoy, people. Me ¿Y encantó. cómo es que fue el meme de esta semana? ¿Cuál de Compañeras, todos? compañeros, compañeres, todos, todas, todis. Yo sigo insistiendo que el lenguaje inclusivo sería utilizar la I. Es que de por sí el lenguaje, si nos remontamos realmente a los libros, ya el lenguaje es inclusivo con la terminación O. Sí, pero yo digo que debería ser con I. Entonces te podría decir amigui y ya todo el mundo se sentiría supremamente incluido. Sí, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque ahí yo tengo mis comentarios Yo lo y hago no, de eso no se simple. trata este capítulo. Yo lo hago simple. Llamen a las personas como ellas quieren que las llamen. Ya está. Así que si yo el día de mañana te digo que tienes que llamarme Lord Amo Máximo del Universo, tú lo tienes que hacer. Y ya. Lord Juan, No, Lord Juan, Lord Amo Máximo del Universo. Y ya. O si no, lloraré. listo, listo Linis, pues. muchísimas gracias. Me encantó el tema de hoy. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartirlos, dejarnos un comentario, darle me gusta, 5 estrellas en las diferentes plataformas, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y hasta la próxima semana, Linis. Gracias por todo. Y para todos ustedes recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.